no hay esperanza. Y me niego a creer que la salud es un movimiento. Es una idea nueva, pero imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es falso. La salud es un estado, y hay quien cree que la pandemia nos cambió. Cualquier cosa es más importante que mi salud. La forma de ver las cosas puede cambiar tu salud. Mi salud es más importante que cualquier cosa. La pandemia nos cambió, y hay quien cree que la salud es un estado. Es falso. Imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es una idea nueva, pero la salud Es un movimiento, y me niego a creer que no hay esperanza. Es tiempo de crear una nueva cultura de salud, bienestar, prevención, longevidad. Holadesalud.mx, un movimiento de TechSalud. Imaginemos el futuro de la salud. La de cada uno. La de todos nosotros. Aunque no lo creas, todos estamos conectados. Desde el inicio de nuestra vida hasta el final. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde el ADN de una persona hasta la salud de un país. ¿Cómo podemos cambiar el estado de salud de los mexicanos? Su bienestar desde su esencia, creando una comunidad de personas que contribuyen con sus datos genómicos y clínicos y que al estudiarlas en el tiempo nos ayuden a resolver los grandes problemas de la humanidad. Una comunidad que nos represente a todos, porque entre más conozcamos la salud de cada uno, más entenderemos la salud de todos. Origen, el bienestar desde su esencia. El caos nos transformó. Puso a prueba nuestra fuerza y agilidad para reaccionar ante la urgencia. Estamos también buscando nuevas formas de cómo ayudar en los programas de prevención para evitar contagios. En ese momento, demostramos de qué estamos hechos. Supimos cuidarnos los unos a los otros. Aprendimos a prevenir, a mejorar nuestros hábitos. Generamos una nueva cultura de salud proactiva, basada en bienestar, prevención y longevidad. Y en ese momento empezó una confianza colectiva. Después de más de 50 años, una reconversión total para enfrentar la pandemia. Miles de profesionales de la salud y muchas más personas recuperadas. Seguimos orgullosos de ser un hospital con atención de clase mundial, porque las acciones son lo que nos hace ser quienes somos. Estamos listos para seguir adelante. Estamos preparados para continuar atendiendo a México como lo hemos estado haciendo. Y si es necesario volver a reinventarnos, lo haremos. Con innovación, con inteligencia, con confianza y contigo. Porque la salud es nuestra prioridad. La salud es lo que nos mueve. La salud es lo que somos. Estamos hechos de confianza. Hospital San José. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos ahora por contingencias tecnológicas, transmitiendo desde el teléfono celular, pero bien contento de estar nuevamente con ustedes en nuestro webinar de Salud en Común por TechSalud, información actual para la salud de todos. Yo soy Fernando Castilleja
Bienvenidos de nuevo, director de Bienestar y Prevención. Arrancamos con el programa del día de hoy. Bueno, pues seguimos en el tema de COVID, no hemos acabado, y si bien los números, como lo hemos venido diciendo, se estabilizaron abajo, ya empieza a haber algunos estados de la República donde empiezan a incrementarse nuevamente los números. No tan dramáticos como los habíamos visto previamente, pero ya se empieza a ver una cierta estabilidad debido pues a la apertura ahora sí que la apertura de toda la actividad económica. Ya prácticamente estamos como en los periodos prepandemia y no debemos bajar la guardia todavía. Tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, estar muy atentos a quien tiene síntomas para no acudir a lugares, particularmente estos lugares no ventilados, que ya sabemos que son uno de los principales sitios de contagio de COVID-19. 3.8 millones de casos en México, con 289,000 personas que tristemente han perdido la vida. En el mundo, más de 243 millones de personas se han contagiado de esta tremendísima enfermedad. Ahora, no todo está oscuro. Muchas cosas han pasado a lo largo del tiempo y particularmente lo que ha pasado es investigación científica de alto nivel que nos ha permitido tener acceso a vacunas y hoy empezamos a tener acceso a fármacos. Por ejemplo, ya en Gran Bretaña se autorizó la píldora de Merck, el molnupiravir, para tratar el COVID-19. Con ciertas condiciones, este antiviral de esta empresa farmacéutica Merck es la primer píldora que se autoriza para tratar con éxito el COVID-19. Esta se autorizó para adultos mayores de 18 años que hayan dado positivo a la prueba de COVID y que tengan algún factor de riesgo para enfermedad grave. Está diseñado para tomarse un par de veces al día por 5 veces al día. Entonces, será la primera experiencia a nivel internacional del uso del molnupiravir como un fármaco objetivo para combatir COVID-19. Entonces, tendremos que estar muy atentos a la evolución. La Organización Mundial de la Salud suma al nuevo armamentario de vacunas la vacuna India Covaxin, ya lista para su uso de emergencia. La semana pasada, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, otorgó esta autorización de emergencia. Ojo, de emergencia. Ninguna está autorizada para ser surtida comercialmente. Sigue siendo de emergencia y está autorizada para su uso en mayores de 18 años. Vamos a ver cómo son 2 dosis con 4 semanas de separación. Vamos a ver cómo se empiezan a dar los números en referencia a esta nueva vacuna. Pfizer también está activamente trabajando sobre el tema de los fármacos y recientemente detuvieron un estudio por resultados bastante halagadores respecto a su antiviral. Parece disminuir el riesgo de COVID-19 grave en un 89%. Esta píldora antiviral experimental de Pfizer parece tener también cierto efecto para prevenir la enfermedad. Se planea que los estudios y los ensayos provisionales en combinación con otro antiviral, que es el ritonavir, que se ha utilizado para otras entidades, pueda ser aprobado pronto por la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, en Estados Unidos. Este tratamiento combinado va a tener una marca que se va a llamar Paxlovid y consta de 3 píldoras administradas 2 veces al día. Bueno, son avances biotecnológicos de los que tenemos que estar muy, muy pendientes en las siguientes semanas. Y, por lo tanto, pues sigamos con la conversación importantísima con nuestro experto invitado. ¡Vámonos! La diabetes es una enfermedad que padecen millones de mexicanos, siendo una de las 3 principales causas de muerte a nivel nacional. ¿Qué podemos hacer para controlar la epidemia? Pues para esto tenemos que adentrarnos en las causas, en el origen. Lo hemos platicado constantemente que somos una población crónicamente enferma y la diabetes no es la excepción. Y para ello, pues invito al doctor, le doy la bienvenida y la gratitud al doctor Carlos Aguilar. No sé si ya lo tenemos por ahí el doctor conectado. Buenas tardes, Fernando. Gusto de verte. Carlos. Gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Al contrario, gracias por dedicarnos este tiempo
Ahí estoy, como que de repente se perdió. Gracias por dedicarnos este tiempo. Déjenme les platico un poco quién es nuestro médico experto. El doctor Carlos Aguilar es médico especialista en medicina interna y endocrinología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Salvador Subirán es doctor en investigación clínica, experto en el tema, Premio Nacional de Ciencias en 2018, expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Es miembro de la Comisión Lancet para mitigar el impacto mundial de la diabetes. Es editor asociado de aterosclerosis y del British Medical Journal Open Diabetes Research and Care. Autor de más de 400 artículos en revistas indexadas, un número tremendo para un científico mexicano en salud. Su interés en investigación es el estudio de las peculiaridades de las enfermedades metabólicas en población mestiza mexicana. Actualmente es el director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. De nuevo, Carlos, gracias por subirte a esta conversación. Gracias, Fernando. Un placer. Oye, mira, hoy en México tenemos casi 20 millones de personas diabéticas y de ellos es probable que la mitad inclusive ni lo sepa, ¿verdad? Y están enfermos sin saberlo, sin síntomas y sin nada, pero sí en el proceso del avance de una enfermedad que puede llegar a ser catastrófica. En tu visión experta, ¿cuál es el impacto de la diabetes hoy? ¿Por qué nos estamos tardando tanto en identificarla y en lograr cambios que pudieran, pues ahora sí que modificar la evolución de la enfermedad y disminuir este costo tan altísimo que tiene el tratar las complicaciones de la diabetes? Fernando, la diabetes, al igual que otras enfermedades crónicas, tienen una visión diferente a lo que tradicionalmente la medicina mexicana estaba preparada. Son enfermedades asintomáticas que resultan de la interacción de una susceptibilidad genética con un estilo de vida y que desafortunadamente casi siempre se diagnostican de manera tardía. El número de personas que viven con diabetes en México depende mucho de qué metodología uses para hacer el diagnóstico. Se estima que el número es alrededor de 12 millones de personas y además hay el doble de esos 12 millones tienen algún factor de riesgo o están en el proceso de desarrollar diabetes. De los 12 millones de personas que viven con diabetes, una tercera parte desconoce su condición, por lo que de estos primeros números creo que tenemos que aterrizar dos mensajes. Primero, hay un gran número de personas que están en el proceso o en el riesgo de desarrollar diabetes y que son susceptibles de evitarlo. Y segundo, que tenemos que ir a buscar la enfermedad. Hay muchas personas que se sienten mejor que nunca y viven con diabetes, una condición que va a reducir su expectativa de vida. Existe, ahora que has mencionado dos factores predominantes que inciden en que exista la diabetes en el mundo en general, pero en México en particular. Una cuestión genética y una cuestión ambiental o de estilo de vida que afecta o no afecta. ¿Existe alguna predisposición genética para el mexicano, para que el mexicano tenga más incidencia de diabetes que en otros lados del mundo? ¿O tenemos la misma posibilidad de ser diabéticos que los italianos y que los rusos? No, nuestra susceptibilidad es mayor que otros grupos. De hecho, ha sido parte del trabajo de investigación de nuestro grupo. Participamos junto con otros investigadores nacionales y extranjeros en un proyecto que se llama Sigma, en el cual se hizo la secuenciación del genoma de 10,000 personas y se identificaron que primero los factores de riesgo provenientes de nuestra ancestría hispana son frecuentes. Las variantes de riesgo en los genes que contribuyen más a la diabetes tipo 2 son muy comunes en población mexicana. Cerca de la tercera parte de la población tiene alguno de estos variantes de riesgo. Pero aún más importante, nuestra ancestría nativa americana nos incrementa todavía más el riesgo. Ya hay dos variantes que son específicos a la población mestiza mexicana.
y gracias a esta colaboración fue posible identificar nuevos participantes en la fisiopatología de la diabetes. Podemos decir entonces que nacer en México nos impone un riesgo solamente por el código postal, la región geográfica, de padecer más diabetes que en otras latitudes del mundo, entonces. Más que el lugar de nacimiento es nuestra ancestría. Nuestra ancestría, ok. Si nuestros padres han nacido por generaciones y tienen ancestría nativo americana, como la mayoría de nosotros, eso es lo que nos da la mayor susceptibilidad. Ok, si a esto le agregamos un estilo de vida, voy a decir, calóricamente displicente, tanto por la ingesta, la dieta del mexicano, tanto como por la actividad o falta de actividad física propositiva, y como el exceso de, pues ahora sí que de alimentación y de otros hábitos de comida chatarra y todo esto, pues son factores que no nos ayudan siendo que somos genéticamente predispuestos, ¿no? Este es un proceso que inicia desde la vida intrauterina. Si, por ejemplo, la gestación se dio no en las mejores condiciones de los padres, si hay retraso en el crecimiento intrauterino o lo contrario, sucede diabetes gestacional o preeclampsia, el resto de tu vida quedarás con mayor riesgo de tener este tipo de complicaciones, que no solamente se extiende en la diabetes, se extiende también a hígado graso, a hipertensión arterial, a obesidad con acúmulo de grasa en el centro del abdomen. Quizás el momento clave para definir el estilo de vida es la infancia. Los primeros 4 años de tu vida defines tus gustos, el tipo de alimentos que vas a consumir preferentemente el resto de tu vida. Y por lo tanto, es un proceso que puedes incidir en muchos momentos de la vida. No hasta el momento en que ya tienes el diagnóstico encima. Entonces debemos de verlo como un proceso que podemos incidir a través de tener una salud comunitaria adecuada, que va mucho de la mano del concepto de bienestar que ustedes han enarbolado. Muy bien. ¿Podemos modificar la genética? ¿Hay manera de modificar la genética? No la hay, pero no es necesaria. Hay varios estudios en que muestran que personas que tienen una serie de combinaciones que te dan un alto riesgo para tener diabetes, si adoptan un estilo de vida, el número de casos que desarrollan a corto plazo es exactamente igual que la población que no tiene esta susceptibilidad genética. Es decir, el medio ambiente es más importante que tu genética. Es un gran punto al que acabas de llegar a comentar. Es decir, el hecho de que yo tenga ancestría de alto riesgo para diabetes por la genética de mis padres y de mis antecesores, no significa que yo tenga que cargar la cruz de ser diabético. O sea, claro. si asumo un rol activo de prevención y de activación de un estilo de vida saludable, este riesgo se disminuye entonces al riesgo de alguien que no tiene la genética. Claro, la genética te sirve para saber que tienes que tomar acción, que en teoría todos la deberíamos de tomar, porque es la forma de lograr un envejecimiento saludable. Pero la genética no es condena, es solamente un factor de riesgo. Ahora, en la mayoría de estos padecimientos. Ahora, habrá gente que definitivamente no tiene genética, pero tiene un muy mal estilo de vida. Esta gente tiene riesgo por el solo hecho de ese estilo de vida, vamos a decirlo, displicente, calóricamente hablando, o en actividad física, y puede desarrollar diabetes. ¿Es correcto esto? Sí, esta enfermedad es derivada de la combinación de múltiples variables genéticas. Entonces, por lo frecuente que son estas variantes, eventualmente casi todo el mundo va a tener cierta predisposición genética. En México, el 50% de los adultos tienen al menos un familiar de primer grado que tiene diabetes.
muchas veces se asume que uno no tiene susceptibilidad genética porque no se conoce a nadie diagnosticado. Pero si recordamos, uno de los mensajes que es que estas patologías frecuentemente son omitidas en la evaluación clínica. A ver, siempre hemos discutido que el costo de tratar a alguien con diabetes es sumamente alto por las complicaciones de la enfermedad. ¿Cuál es el momento más característico para que una persona se dé cuenta sin tener, o sea, sin hacer una prueba o un check-up ni nada de eso, sino cómo se da la gente cuenta de que está enferma de diabetes? Idealmente, cualquier persona que tenga familiares de primer grado, que tenga diabetes o que tenga hipertensión o que sepa que tiene el colesterol alto o una mujer que tuvo a un bebé de más de 3,5 kilos o que hubiese tenido diabetes gestacional, debe de acudir cada año para medir su concentración de glucosa. No se puede esperar a que desarrolle síntomas. Los síntomas es un mal indicador y nos hace perder años de implementar acciones que reducen las complicaciones. Ahora, las complicaciones más comunes siguen siendo las vasculares, ¿no? Y no necesariamente las macrovasculares, sino las de la microcirculación que afectan la retina, el corazón, el cerebro, la función de los riñones. Y eso da lugar a enfermedades catastróficas como la falla renal o la cardiopatía isquémica. Y eso es muy caro de tratar. ¿Cómo podríamos anticipar el tratamiento? ¿Cuál es la recomendación así a la mano para decirle a nuestra audiencia, esto es lo que podemos hacer para prevenir y tratar la diabetes? Aproximadamente 2/3 partes de las personas con diabetes desarrollan complicaciones cardíacas, vasculares cerebrales o vasculares de miembros inferiores. En nuestra población tiene un mayor riesgo de tener las complicaciones que tú mencionas, daño en la retina y daño renal. De hecho, México es uno de los países que tiene la mayor carga debido a nefropatía diabética. Estas complicaciones toman por lo menos 10 años de vivir con la enfermedad y sobre todo si se ha mantenido en descontrol. Entonces, una respuesta corta a tu pregunta es hacerte responsable de tu padecimiento. No esperar a que tengas síntomas, no esperar a que el médico te diga lo que tienes que hacer. Tienes que saber los parámetros que tienes que evaluar en forma regular y cuidar que tu glucosa esté en un control adecuado, que tu presión arterial esté debajo de 130/90 todo el tiempo y que tus lípidos sanguíneos estén en control. Además, una vez al año tienes que visitar al oftalmólogo para detectar daño en la retina y una vez al año hay que medir la concentración de proteínas en la orina para identificar si estás en el proceso de tener nefropatía diabética. Una pregunta común de nuestra audiencia, y nos la hacen ahora mismo a través de nuestro chat, es el espectro de la enfermedad. Hemos hablado del paciente que tiene factores de riesgo genéticos o de estilo de vida, y hemos hablado del otro extremo donde está la persona que ya tuvo complicaciones atribuidas a una diabetes de larga evolución y de mal control. En medio debe haber ciertas etapas o estadios de evolución de la enfermedad donde la resistencia a la insulina es un elemento o es un concepto que se utiliza mucho. ¿Cuál es la diferencia, nos pregunta nuestra audiencia, entre resistencia a la insulina y diabetes? La resistencia a la insulina es un estado fisiológico, es una condición normal que cualquier persona puede tener. Por ejemplo, si uno tiene una infección por COVID o por cualquier germen, tu organismo va a tener una menor respuesta a la acción de esta hormona. Y es un mecanismo de defensa. La insulina deriva el origen de las calorías para múltiples acciones. Por ejemplo, es el mayor estímulo para aumentar la masa muscular, entre otras cosas. Entonces, cuando estás en un evento de estrés, lo que necesitas es priorizar el manejo, la generación de energía para defenderte de ese evento de estrés. Una serie de condiciones como la obesidad
disminuyen también la acción de la insulina. De hecho, tú puedes demostrar este defecto años antes de la aparición de la diabetes. Y la misma hiperglucemia, los valores altos de glucosa, exacerban la resistencia a la insulina. La diabetes aparece cuando tu glucosa en ayuno es arriba de 125 o la hemoglobina glucosilada, que es una prueba de uso común para saber el control, está por arriba de 6.5. La obesidad, Perdón, perdón, es decir, no es lo mismo, es la consecuencia de años de vivir con resistencia a la insulina. los pacientes en México, 70% de la población tiene algún tipo de sobrepeso u obesidad o algún grado de obesidad. O sea, 7 de cada 10 mexicanos tenemos algo adicional del peso ideal que deberíamos tener para nuestra talla. ¿La obesidad per se es una condición que predispone a la diabetes o son cosas que se observan por separado? La genética, todo esto tiene denominadores comunes? Sí, de hecho la obesidad acelera el proceso. Sin embargo, también la obesidad es una condición heterogénea. Hay personas que alcanzan pesos que limitan incluso su movilidad y hay otras personas que con un pequeño incremento de peso desarrollan las complicaciones metabólicas como la diabetes. Desafortunadamente en nuestro país este último escenario es lo más común. No necesitas ganar tanto peso como sucede en grupos europeos o norteamericanos para que aparezcan las complicaciones metabólicas. La forma saludable de ganar peso es acumulando la grasa por debajo de la piel. Sin embargo, en nuestro país frecuentemente se acumula la grasa en el centro del abdomen y además se deposita en tejidos que normalmente no deberían de tener grasa, como es los músculos o el hígado, y esta es la base para la aparición de la resistencia a la insulina y más tarde la aparición de la diabetes. México es un alto consumidor de alcohol. ¿Qué tanto está relacionado el consumo de alcohol y la obesidad central o abdominal con este desarrollo de la diabetes? Alguien que tiene obesidad o que tiene factores de riesgo familiares para obesidad, que bebe alcohol en cantidades mayores a las recomendadas, ¿tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes? Claro, el consumo de cualquier droga, de alcohol, genera resistencia a la insulina y te incrementa el riesgo de desarrollar no solamente la diabetes, sino todas las enfermedades metabólicas. El alcohol además tiene el agravante de que causa pancreatitis, que es un daño directo sobre el páncreas, el órgano donde se secreta la insulina. El daño crónico además al hígado, la cirrosis hepática, sigue siendo un problema de salud en nuestro país y esto también se asocia a mayor riesgo de tener diabetes. Hoy en día se reúnen como criterios diagnósticos de hipertensión, la diabetes, la obesidad central, trastornos de los lípidos, como un fenómeno, como un trastorno común que se llama síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es altamente prevalente en la comunidad mexicana y se debe tratar igual como si solamente se tuviera diabetes, ¿es correcto? Sí, el síndrome metabólico está presente en la mitad de los adultos en México y es un buen método para identificar las personas en alto riesgo para desarrollar diabetes. La clave del manejo del síndrome metabólico es tener un estilo de vida saludable. Si logras perder peso, eliminar el exceso de grasa intraabdominal, es como si echaras años de vida ganados. Se eliminan los depósitos de grasa anormal que comentábamos y con ello se revierten las enfermedades metabólicas. Una persona con diabetes, yo creo que esta va a ser la última pregunta que te voy a hacer, Carlos, a propósito para que nos des tus conclusiones, porque se nos acabó el tiempo. Interesantísima la conversación. Una última pregunta. Una persona diabética perfectamente controlada, ya sea por estilo de vida, ya sea por la combinación estilo de vida de fármacos o alguna otra intervención como insulina,
tiene el mismo pronóstico que una persona no diabética? Quisiera responderte que sí, pero el calificar a una persona en un control adecuado es complejo y requiere de un trabajo en equipo, siendo el líder de ese trabajo el propio paciente. No basta con el control de la glucosa. El control de la glucosa es tan solo uno de los parámetros. A ello se debe de sumar cerca de 10 intervenciones, como es suspender el tabaco y el alcohol, hacer ejercicio, tener tus lípidos en niveles ideales, tener un control adecuado de la presión arterial, hacer ejercicio de manera regular, cosas que debería ser parte de nuestra rutina, pero que se debe de mantener a largo plazo. Entonces, y aún así, desafortunadamente, hay un pequeño porcentaje de las personas que viven con diabetes que son diagnosticados de manera tardía, y aunque se logre un control óptimo, de todas maneras su riesgo de sufrir complicaciones no puede regresar a lo que se considera como un riesgo basal. Entonces, por ello, la importancia del mensaje que con el que iniciaste el programa, un diagnóstico oportuno salva vidas y sobre todo mantiene una calidad de vida a futuro. Estimado Carlos, bueno, ha sido muy interesante tu participación esta tarde. Quisiera que nos dejaras 3 conceptos para llevar a casa. Gracias, Fernando. Un placer estar con ustedes y con tu audiencia. Mis 3 recomendaciones son: si tienes factores de riesgo para tener diabetes, familiares directos, enfermedades concomitantes, mide tu glucosa por lo menos una vez al año y hazte un chequeo médico. Segundo, si tienes sobrepeso y cualquier síntoma, la primera responsabilidad es adoptar un estilo de vida saludable y alcanzar tu peso ideal. Y tercero, si ya vives con la enfermedad, debes de encontrar un médico con el cual sientas confianza, que puedas tener la comunicación como la que estamos teniendo ahorita tú y yo, y que tengas al alcance todas las preguntas y que en base al resultado de la información tú seas el líder en tu cuidado. El médico no va a hacer lo que a ti te corresponda. Tú eres el que toma las decisiones importantes. El médico solamente te apoya en ese proceso. Bueno, son puntos muy claritos, tanto de prevención como de manejo y cómo mantenerse pues vinculado a la responsabilidad de tratar uno su propia condición y también poder impactar a nuestra comunidad como individuos que tienen la enfermedad y que pueden educar a otras personas para prevenir otras complicaciones y que esto se convierta en lo que es hoy, que es una epidemia también de salud. Sí, crea una red de bienestar. Así es. Carlos, de nuevo, muy agradecido con tu participación. Espero que no sea la última. Ojalá y tengamos pronto otra sesión en algunos temas metabólicos que seguro que nos podrás aportar bastante como hoy. Muchas gracias, Fernando, y felicidades por el programa. Al contrario, gracias. Y a ustedes, amigas, amigos, pues gracias por acompañarnos. Seguro que la siguiente semana nos vamos a ver con otro programa interesantísimo. Cuídense, es cuestión de bienestar, es cuestión de hábitos, de estilo de vida. ¿Nos encanta la garnacha? Pues sí, pero pues hay que limitarla, chatos, porque pues está, pues las calorías, displicencia calórica, pues nos encanta. Entonces hay que tener cuidado, estilo de vida, control del consumo de alcohol, no fumar, hacer actividad física, evitarnos relaciones tóxicas y un montón de cosas más que podemos hacer para estar bien. Bueno, pues gracias por haber participado esta tarde con nosotros. Nos vemos la próxima semana. La pandemia no ha acabado, síganse cuidando. Nos vemos pronto. Adiós.